Humidificadores de aire. En este trabajo vamos a llevar a cabo una experiencia para poder obtener conclusiones termodinámicas acerca del aire húmedo. Como sabemos, el aire húmedo puede considerarse como una mezcla de aire seco y vapor de agua. Este contenido de vapor puede variar desde 0 hasta cierto valor máximo que va a depender de las condiciones de presión y temperatura. Hay que tener en cuenta que podemos observar las propiedades de humedad, volumen específico, densidad y entalpía. Algunos de los conceptos previos que tenemos que tener en cuenta para entrar en la experiencia son la humedad absoluta, que es la cantidad de vapor de agua en masa que existe por unidad de masa en aire en seco. Humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de agua que se halla en el aire y la máxima capacidad que podría contener esa temperatura. Poder desecante, que es la capacidad que tiene una sustancia para eliminar una humedad. Temperaturas de bulbo seco es la temperatura que marca un termómetro común, y la temperatura de bulbo húmedo, que es la temperatura de un termómetro en sombra. También podemos definir el punto de rocío, que es la mínima temperatura que puede detener el aire sin condensación de su humedad. Humidificación, secado y enfriamiento. La humidificación tiene por objeto aumentar el contenido de vapor de agua de una masa de aire y se consigue añadiendo vapor, es lo mejor, o añadiendo agua pulverizada que se hace pasar aire a través de materiales húmedos. La importancia de esto es el acondicionamiento ambiental, es controlar la humedad ya sea a nivel industrial, pero lo más importante a nivel fisiológico. El secado. El secado de una corriente de aire húmedo se consigue calentándolo, que solo disminuye la humedad relativa pero no la humedad absoluta, o enfriándolo hasta saturación y condensando parte del agua de mezcla que se separa fácilmente, y luego se lo calienta para que baje la humedad relativa. Y después, por último, tenemos el proceso de enfriamiento. Es una masa de aire que se consigue por intercambio de calor añadiéndole vapor de agua pulverizada. Una característica común de todos estos procesos es la necesidad de calentar y enfriar el aire. Tenemos tipos de humidificadores que son de vapor caliente y de vapor frío. Ahí tenemos en la imagen un humidificador. Tipos de humidificación. Dentro de los tipos de humidificación tenemos la humidificación isotérmica y la humidificación adiabática. La humidificación isotérmica es donde el vapor saturado se encuentra en estado gaseoso. Esto es debido a la energía provista en el humidificador y por lo tanto tiende a mezclarse con el aire sin ninguna dificultad. Durante este proceso de humidificación, a medida que la humedad relativa aumenta, la temperatura del aire se mantiene constante. En el proceso de humidificación adiabática, a medida que la humedad relativa aumenta, la temperatura del aire disminuye. Esto es debido a que el aire entra en contacto con el agua y lo que se entrega al ambiente es agua atomizada. Las aplicaciones que tiene un sistema de humidificación son infinitas y veremos algunas de ellas. Por ejemplo, en las bodegas, en las barricas, donde la humidificación es fundamental para evitar mermas en la producción de vino. Lo ideal es que los vinos permanezcan en una atmósfera fresca y con una humedad relativa por encima del 70%. En los invernaderos, el control y la administración de la humidificación es importante porque esto acelera el proceso de producción. Esto nos permite obtener un mayor crecimiento del cultivo en un tiempo menor. Dentro de las aplicaciones también tenemos la industria del tabaco. Este es importante para tener una humidificación adecuada del aire. El aire en esta industria con baja humedad provoca pérdida de peso de las hojas, fragilidad y laceraciones. En la industria textil se optimiza la humedad del ambiente para evitar que el área de producción tenga problemas con los materiales a tratar, como baja absorción, electricidad estática, polvo y hilo quebradizo. En las imprentas, a medida que la energía estática se acumula, el papel se curva, se quiebra y atasca durante el proceso de impresión. Por lo tanto, se debe tener una humidificación adecuada del aire. En la fabricación de explosivos se debe tener aproximadamente una humedad relativa del 55%. Esto evita la acumulación de carga estática, es decir, que el agua actúa como conductor y disipa las cargas. También podemos agregar en la instalación de aire acondicionado, en el que se instala un sistema de humidificación de forma integrada en el conducto de aire acondicionado para hacer el ambiente más reconfortable. La experiencia adoptada para este proyecto fue la fabricación de un humidificador casero con los siguientes materiales: un bidón de agua de 5 litros, un ventilador de mano, telgopor, cinta aireadora y tijeras. El artefacto resultante fue el siguiente y su funcionamiento es sencillo. El aire empujado por el ventilador atraviesa las paredes del humidificador por los orificios dispuestos en zigzag para aumentar el tiempo de contacto con el agua contenida en el fondo.
tomando parte de ella en función de su poder desecante y así aumenta su humedad absoluta, generando una sensación de frescura y confort que se hace más notable su efecto en días calurosos y secos. Con el objetivo de medir la humedad relativa a la entrada y salida, utilizamos un termómetro de cocina para medir la temperatura del bulbo seco y posteriormente la temperatura del bulbo húmedo, para lo cual embebimos un paño con agua y lo envolvimos en la parte sensible del termómetro. Con estos datos pasamos a un software para medir la humedad relativa. Poniendo a prueba nuestro dispositivo, medimos las temperaturas de bulbo seco y de bulbo húmedo del aire en la entrada y en la salida. Las mediciones se realizaron en grados Fahrenheit y fueron las siguientes. Podemos observar que hubo un descenso en la temperatura de bulbo seco, mientras que la de bulbo húmedo se mantuvo constante. Procedimos a medir indirectamente la humedad relativa del aire en estas dos circunstancias. Para ello utilizamos una herramienta digital que nos permitió colocar estos datos junto con la altitud en donde realizamos las mediciones. Ajustando los datos, automáticamente nos marca los parámetros que podemos conocer. El punto rojo es la entrada y el punto verde es la salida. Vemos que la humedad relativa tuvo un incremento de menos del 15% y la humedad absoluta aumentó en 1.2 gramos de agua por kilogramo de aire seco. Por lo tanto, pudimos comprobar que nuestro humidificador casero logra aumentar la humedad del aire. Con nuestra exposición queremos destacar la importancia de la humidificación del aire en las distintas áreas laborales. Si bien es un proceso sencillo, no deja de ser importante para el confort y para brindar las óptimas condiciones de operación en la industria. Cabe recordar que los equipos de humidificación fueron aplicados por primera vez en la industria textil, en el cual se humidificaba el ambiente para reducir las cargas estáticas, las que provocaban rupturas de fibra. También queríamos invitar a conocer más sobre los diferentes equipos en la siguiente página web, donde encontramos diferentes humidificadores, los cuales disponen de su ficha técnica para conocer en profundidad su funcionamiento y así adaptar o recurrir a los mismos según las especificaciones calculadas. Gracias por su atención.